Es un placer, queridos hermanos, encontrarnos en esta nueva oportunidad y repasar juntos nuestro libro Testimonio Completo. La información que repasaremos es la que tiene que ver para la semana del 1 al 7 de enero en nuestro estudio bíblico de congregación. Como recordatorio, sabemos que estamos en el capítulo 4, con el título Hombres comunes y con poca educación. Los apóstoles actúan con decisión y Jehová los bendice. Para esta ocasión solo se va a repasar el recuadro que aparece en la página número 30, con el título Pedro, un pescador que se convierte en un apóstol muy dinámico. Lo que trataremos de hacer es resumir cada párrafo que contiene este recuadro. Así que empecemos resumiendo el primero. Es interesante que en la Biblia se lo menciona de 5 maneras diferentes a la misma persona, a este mismo apóstol. ¿Cuáles son estas maneras? Se le llama Simeón, que es tomado del hebreo. También se le llama Simón, que es equivalente en el idioma griego. También se le llama Cefas, que es en arameo. También se le dice, y comúnmente lo conocemos como Pedro, que es el equivalente griego de Cefas. Y el nombre compuesto, Simón Pedro. Y por supuesto tenemos los respaldos de cada una de estas expresiones, tanto en Mateo 10, en Mateo 16, Juan 1, Hechos 15. En el siguiente párrafo se hace una descripción de la vida familiar de Pedro. En Marcos capítulo 12, los versículos 29 al 31, se menciona que su suegra estaba enferma y Jesús la curó, y que luego ella se puso a servirle a Jesús. Al decir que tenía suegra, entonces podemos asegurar que él estaba casado, y tal parece que la esposa lo acompañó en muchos viajes de predicación, tal como algunas de ellas hacían con los demás apóstoles o discípulos de Jesús. También vivía con su hermano Andrés, así que en la misma casa vivían Pedro, Andrés, la esposa de Pedro y la mamá del apóstol Pedro y de Andrés. Tal parece que él no era un pescador independiente, sino que era parte de una empresa de pesca. Quienes estaban incluyendo ahí eran Santiago y Juan, que eran hermanos también entre ellos, y primos, por supuesto, del Señor Jesucristo. Todos ellos estuvieron dispuestos a aceptar la invitación de Jesús de ser sus seguidores cuando Él lo pidió. Un año después de que Pedro fue invitado a seguir a Jesús, fue escogido como uno de sus 12 apóstoles. En el párrafo 3 vemos que Jesús fue parte de un grupo selecto que Jesús pidió que acompañaran en ciertas ocasiones especiales. Por ejemplo, en Mateo 17 se menciona ahí la ocasión en la que Jesús se transfiguró delante de ellos. En esa ocasión estaba Pedro, Santiago y Juan. Casi siempre estos tres se los menciona en ocasiones muy especiales. La resurrección de la hija de Jairo y la ocasión en la que Jesús oró a Jehová en su última noche de su vida en el jardín de Getsemaní, también estuvo en ese grupo el apóstol Pedro. Luego se sumó Andrés, el hermano de Pedro, cuando estos 4, es decir, Pedro, Andrés, Santiago y Juan, le preguntaron a Jesús por la señal de su presencia. Así que, como vemos, Pedro era una parte importante en la compañía que tenía el Señor Jesucristo. En el siguiente párrafo se describe la personalidad del apóstol Pedro. Él era muy directo. Por ejemplo, en Mateo 15:15, él le preguntaba a Jesús directamente las cosas y le dijo en esa ocasión, explícanos la comparación. También se lo conoce a Pedro por ser muy impulsivo, querer hacer lo que los demás no se atrevían a decir. Y él siempre quería dar su opinión antes que los demás. En los evangelios hay más palabras de él que de los otros 11 apóstoles juntos. Ese detalle es muy impresionante. Si se coge a los 11 apóstoles y se suman las palabras que dijeron todos estos,
no se comparan con la cantidad de palabras que aparecen en los evangelios de las que dijo el apóstol Pedro. Siempre estaba él haciendo preguntas. Por ejemplo, en Mateo 18:21 le dijo a Jesús: Señor, si mi hermano peca contra mí, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Constantemente hacía cosas como estas. La última noche que estuvo Jesús con ellos en la cena y Jesús comenzó a lavar los pies de los demás, él se negó a que lo hiciera. Pero cuando Jesús le indicó a Pedro que si no permitía hacer eso, entonces no tendría parte en el reino de Dios, así que él ya no pidió solamente que se le lavara los pies, sino que también hasta las manos y la cabeza. Como que en ocasiones exageraba o iba más allá de lo que los demás decían. En el siguiente párrafo continuamos con la personalidad de Pedro. Se menciona que hasta se atrevió a intentar a convencer a Jesús de que no tenía que sufrir ni ser ejecutado. Y por supuesto, Jesús lo corrigió y fuertemente, como indica Mateo 16. Además, antes de los demás apóstoles, dijo que nunca lo abandonaría aunque los demás lo hicieran. Cuando Jesús iba a ser arrestado, fue el único que actuó tratando de defender a Jesús cuando él sacó la espada y cortó la oreja de una de las personas que estaban presentes. Después de que se lo llevaron a Jesús, lo siguió hasta el propio patio del sumo sacerdote. Así que no lo quería dejar solo. Fue ahí cuando lo reconocieron a Pedro y éste lo negó 3 veces a Jesús diciendo que no lo conocía. El resultado fue que se cumplió lo que Jesús le había mencionado y por supuesto lloró amargamente al darse cuenta de lo que había hecho. En el siguiente párrafo se indica que cuando Pedro se fue a pescar con otros apóstoles, ya que su maestro Jesús había fallecido, cuando de repente a lo lejos lo vio a Jesús que estaba en la playa. No esperó llegar en la barca con todos los demás. Él se lanzó de la barca y llegó nadando a la orilla. Jesús les había preparado pescado y mientras estaban desayunando sin decir nada a Jesús, le preguntó Jesús a Pedro si lo amaba más que a los pescados, porque Pedro, en vez de dedicarse a ayudar a los demás a conocer del reino, salió de nuevo a la pesca. Así que le estaba diciendo esto: ¿me amas más que estos? Es decir, más que los pescados. De esta manera lo animó a que dedique sus energías cumpliendo con su ministerio, y así lo hizo. Y por supuesto esa fue una demostración de que Jesús lo perdonó por lo que había negado 3 veces y también estaba dando nuevas asignaciones para el futuro. Por último, el párrafo final de este recuadro: gracias al poder que Jesús le dio a Pedro para ser apóstol entre los circuncisos, pudo predicar las buenas noticias a muchos judíos que se encontraban en Babilonia. Es posible incluso que en ese lugar, en esa ciudad, escribiera las 2 cartas que llevan su nombre. Y por supuesto no se sabe la manera como él falleció, porque habían algunas profecías que Jesús mencionó sobre la forma en que sería tratado cuando él llegara a ser viejo. Así que hermanos, ahí tenemos un pequeño resumen de lo que debemos tratar en este recuadro. Por supuesto, podemos buscar los textos bíblicos adicionales para en nuestra reunión poder participar los que todavía no lo han tenido. Esperamos disfrutar de la reunión, participar con los comentarios y siempre prestar atención, por supuesto, a los de nuestros hermanos. Esto es lo que teníamos que ver para esta semana del 1 al 7 de enero del estudio bíblico de congregación del libro Testimonio Completo. Si es la voluntad de Jehová, esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad.